Dios Padre que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy todos los hermanos amados nos hemos reunido enfrente de tu palabra. Por medio de la enseñanza de hoy queremos reflexionar en nuestras vidas y poder continuar viviendo para ti esta semana. Especialmente hoy vinieron muchas nuevas familias para aprender tu palabra y ellos no conocen la Biblia. Por favor, abre sus corazones para que estén humildes y puedan entender tu palabra. Queremos que los seminarios que ellos escuchen sean sembrados en sus corazones. También hay muchos hermanos que no han podido venir hoy. En cualquier lugar en donde estén, siempre cuídalos y permite su situación para que pueda venir la próxima vez. Muchas cosas han pasado en este mundo durante esta semana. Especialmente estamos viendo noticias sobre Israel. Y cada vez sabemos muy claramente que tu segunda venida está muy cerca. Queremos estar despiertos. Y antes de tu segunda venida, estamos predicando este evangelio. Por favor, danos la oportunidad para predicar a nuestros familiares, a nuestros amigos, antes de que tú llegues. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos San Lucas. San Lucas 7. San Lucas 7. San Lucas 7:11. Hoy vamos a aprender desde versículo 11 hasta 17. San Lucas 7:11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La tema de hoy, aquí en versículo 14, dice: joven, a ti te digo, levántate. Aquí no dice el nombre de este joven, pero esto era un evento en donde un joven muerto, Jesús lo salvó y lo hizo vivir otra vez. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen 3 personas que fueron resucitados por Jesús. Aquí el hijo de esta viuda revivió, y hay 2 otras personas, que uno de ellos es Lázaro y otra fue una niña. La Biblia fue escrita por Dios, por eso todos los números y todas las palabras que aparecen significan algo.
Esto es la perfección. Conocemos la Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. 3. También Jesús salvó a 3 personas. También Él fue 3 veces tentado por el diablo, que aprendimos la semana pasada. Y cuando Jesús estaba en este mundo, Jesús oyó voz de Dios 3 veces. Cuando Él subió al monte y fue transformado, cuando Él fue bautizado por Juan y también cuando estaba con sus discípulos 3 veces. Dios le dijo, Él es mi Hijo amado. Segundamente Él dijo, escucha lo que Él dice. Y el tercero fue que Él es muy glorificado. 3 veces ha hablado Dios a Jesús. Y también cuando Jesús murió en la cruz, ¿a qué hora falleció? A las 3. La Biblia dice a las 3. En nuestro tiempo actual fue a las 9, pero en la Biblia dice 3. Y el cielo se oscureció ¿por cuántas horas? Por 3 horas. Por 3 horas antes de su muerte, el cielo se oscureció. ¿Y cuándo resucitó Jesús? Después de 3 días. Jesús tiene relación con este número 3. Esto quiere decir que esta Biblia no fue escrita por un humano, porque todos estos detalles tienen conexión. Antes de morir, Jesús oró en Sinaí, en Getsemani, y Él oró 3 veces en la misma tema. Y también la vida de Jesús tiene relación con los 3 eventos que los israelitas siempre celebran. Siempre es 3, 3 y 3 para Jesús. Y entre los 3 personas que fueron revividos por Jesús, hoy aprenderemos sobre este joven. La segunda persona fue una niña. Esto quiere decir, sin importar el género, un hombre, una mujer, o si son joven o más envejecidos, no importa. Cualquier persona que se encuentre con Jesús vivirá. Cualquier persona cuando encuentra a Jesús puede ser salvo. Y recuerden que Jesús resucitó a estas 3 personas. Si regresamos a San Lucas 7:11 dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Naín es un lugar, un sitio que solo aparece aquí y no en otras partes de la Biblia. Naín significa belleza, significa la alegría, belleza. Quizás esta ciudad era muy bella, por eso lo llamaron Naín, quizás. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. ¿Por qué él fue a Naín? Fue con propósito. ¿Para qué fue? Para salvar a este joven, hijo de esta viuda.
Este sitio Naín ni siquiera es una ciudad famosa o conocida. No es Belén, no es Jerusalén. Pero él fue con un solo propósito, para salvar a este joven. Tenemos que recordar que Dios siempre tiene propósito cuando nos guía. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Él no solo vino para vivir, para disfrutar, vino con un propósito, para salvarnos a todos nosotros aquí. Vayamos a Primero de Juan. Marquen esta página y vayan a Primero de Juan 3:5. Primero de Juan 3:5. 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesús vino a este mundo hace 2000 años con propósito. Y fue para perdonar, para quitar nuestros pecados. Entonces, ¿qué es importante? ¿Nuestros pecados en serio fueron quitados? ¿Cómo lo hizo? Y cuando nos enteramos de esto y cuando lo creemos es cuando somos salvos. Por este propósito por la que Jesús fue a Naín, fue solo para salvar a ese joven. Y Él también llegó a nuestra tierra aquí para salvarnos a nosotros. Y lo hizo y fue. Nuestra vida también, hay muchas experiencias que tenemos y nos encontramos con muchísimas personas en nuestras vidas. Siempre hay que pensar, ¿por qué me encontré con estas personas? ¿Por qué tengo estas experiencias? Todo fue porque Dios permitió que tengamos esos encuentros, que tengamos esas experiencias. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él no juega con nuestras vidas. Él siempre tiene propósito y nos diseña para que nosotros crezcamos en Él. Si regresamos a San Lucas, recuerden que Naín significa belleza y que Jesús fue a este sitio con propósito. Leamos una vez más. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando Jesús estaba viendo, hubo dos grupos de personas que lo perseguían. Eran los discípulos y una gran multitud. Están divididos. En la Biblia, Dios pudiera haber escrito, muchas personas fueron con él, pero él dividió específicamente los discípulos y una gran multitud. En donde Jesús iba, siempre había dos tipos de personas. Desde fuera parece que todos son mismas personas que lo persiguen, pero entre esa multitud habían los discípulos y el resto de las personas. En este lugar también, por fuera, todos aquí solo somos hermanos, son personas que andan a la iglesia, pero entre nosotros pueden haber algunos hermanos que solo vienen a la iglesia para encontrar a más personas, para ver amigos. Sabemos un estudiante significa que siempre quieren aprender. Hay que pensar si somos discípulos o no. Los discípulos quieren aprender y quieren crecer. Y los demás de las personas solo quieren ver. Pero ¿qué tienen que hacer los discípulos? Tienen que hacer lo que su maestro le pide. Sabemos deportes como badminton, tenis,
fútbol, cuando quieren aprender estos deportes, encuentran una persona que les puede entrenar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que seguir todo lo que ese entrenador les diga. Si les dice corran alrededor, que hagan esto, pero si no quieren hacerlo, nunca van a poder hacerlo. Digamos que había una manera que siempre jugaban tenis, pero su entrenador le dice, esa no es la manera correcta para hacerlo, entonces hay que cambiar. Un discípulo es así, siempre quiere hacer lo que el maestro le pide. El discípulo se baja, se deja a sí mismo y sigue a su maestro. Si vemos San Lucas 14, (14:27), y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Para ser discípulo, primero hay que seguir a Jesús ¿con qué? Con su cruz. ¿Saben un cruz? ¿Para qué sirve un cruz? Para morir, para ser crucificado. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio cruz. Y morir en esa cruz significa votar, dejar nosotros y seguir a Dios. Si quieren ser verdaderos discípulos de Dios, tienen que dejar sus propias experiencias, tienen que dejar sus propios pensamientos. Dejan todo y tienen que ver y escuchar y seguir lo que Jesús les diga. Si vemos San Lucas 9, San Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es la única manera para ser su discípulo. Por eso recuerden que alrededor de Jesús habían dos tipos de personas, los discípulos y el resto de las personas que solo le seguían sin propósito. Dentro de la iglesia también hay algunos que vienen para aprender, para recibir algo, para seguir, para obedecer, pero hay otros que solo vienen, solo atienden a la iglesia y eso es todo. Pero recuerden que Jesús nos dijo que Él siempre está dentro de la iglesia con nosotros. Ahora mismo Jesús está aquí con nosotros. Si ustedes mismos en serio quieren ser discípulos de Jesús, hay que pensar si verdaderamente estamos negando a nosotros mismos. Todos los días tenemos que dejarnos. Y siempre tienen que pensar, ¿está habiendo cambios en mi vida? ¿En serio soy persona de Jesús? ¿Mi vida está cambiando? Hay que pensar en esto. Si aprendieron fútbol por años, por casi 10 años, pero siguen jugando lo mismo, no es que se mejoraron, entonces todos dirían, ¿aprendiste fútbol por 10 años y solo haces eso? Si ya fueron salvos y han pasado muchos años, hay que ver cambios. Si ustedes no cambian después de ser salvos, no pueden ser discípulos. Solo serán considerados como el resto de las personas. En donde Jesús está, siempre hubo dos tipos de personas. Una gran multitud. Y los discípulos, no había muchos de ellos. Siempre había pocos.
que querían ser discípulos. Desde el día que fuimos salvos, nunca olvídense de que somos discípulos de Jesús. Si vamos a San Mateo, San Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nos está diciendo, haced discípulos a todas las naciones. Esto quiere decir que prediquemos más. Hemos hablado sobre cuando aprendemos tenis, fútbol, nos enseñan todas las teorías, pero lo más importante es que nosotros lo sigamos, que nosotros lo hagamos, que pongamos esfuerzo. Si queremos ser discípulos de Jesús, solamente es simple, tenemos que vivir como Jesús, hablar como Jesús, pensar como Jesús. Cada vez que somos semejantes a Jesús, seremos como sus discípulos. El estudiante que habla como su maestro significa que aprendieron bien bajo ellos. La vida cristiana es de seguir siendo discípulos de Jesús. Los que tienen hijos probablemente entenderán de que cuando les mandan que haga algo, a veces no quieren hacer. Les mandan a aprender matemáticas, pero dice, yo ya sé cómo hacerlo. Aprender algo nuevo, aprender algo, no es fácil. Es una repetición. Por ejemplo, la vida cristiana, tenemos que leer la Biblia todos los días. Es una repetición. Si lo leyeron hoy, tienen que leerlo mañana. Si oraron hoy, si oraron ayer, hay que orar hoy, hay que orar mañana, hay que seguir orando. Y al pasar de tiempo, después de 1 año, 2 años, 3 años, yo por ejemplo no conozco badminton, pero cuando veo que mi hija juega badminton, puedo ver que otros jugadores, quién parece más pro, quién parece que ha practicado más, se nota. Yo también, si ya han pasado meses, años desde que fui salvo, cuando otros me vean, tengo que ser ejemplo. Tenemos que escuchar a otras personas diciendo, se nota que esa persona es diferente, que ha cambiado después de su salvación. Nuestras acciones, nuestras palabras, hay que pensar que si suena como discípulos de Jesús o no. Mi hija fue a una competición de badminton, pero su entrenador salió como jugador. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser él jugador? Pero entendí que los jugadores que juegan bien también pueden enseñar. Si yo soy discípulo, también puedo ser maestro para otros. Si tenemos un maestro, si tenemos a Jesús como nuestro maestro y nosotros somos discípulos, ahora podemos ser como maestros, guiar a más personas. Por eso cuando leen la Biblia,
Habían 500 personas que estaban siguiendo a Jesús. Y 500 personas vieron cuando Jesús resucitó. Y después a 120 discípulos cuando Él se subió al cielo. Desde 500 se disminuyó a 120. No sabemos dónde se fue el resto. Y después escogió a 70 personas para mandar a predicación. Después escogió a 12 discípulos y después hubo 3. Es diferente lo que 500 personas ven, los que 120, los que 70 ven, los que 12 personas ven y 3 personas, Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 personas vieron cosas más detalladas, más específicas, eventos que hizo Jesús. Y si escogemos una persona entre esos 3 fue Pedro. Pedro fue el que más cerca estuvo con Jesús. Si vemos San Lucas 7:12, leamos juntos. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Jesús estaba acercando cerca de la puerta de la ciudad y una viuda estaba pasando. Viuda significa que no tiene esposo, pero tenía un hijo, único hijo. Ella perdió a su esposo y tiene un hijo. Toda la esperanza de esta viuda estaba en ese hijo, pero este hijo también falleció. ¿Pueden entender esta tristeza? Ella perdió a su esposo y solo le queda un único hijo, pero él murió. Y probablemente era muy joven porque Jesús le llamó joven. Cuando nos envejecimos, nos enfermamos y morimos por muchas enfermedades, otras cosas, pero cuando un joven muere, es algo más triste porque aún está joven. Cuando este hijo murió, piensen, ¿qué hubiera sido si ustedes fueran esta viuda? Ya no tiene esperanza, ya no quiere vivir. Aquí dice que mucha gente de la ciudad salía con ella. Así hacían el funeral en Ecuador también. Me acuerdo que en Ecuador cuando alguien fallecía, giraban toda la calle, todos juntos, para tener el funeral. Muchas personas siguen. Y cuando hay más personas que sigue, puedo saber, quizás esa persona muerta fue alguien muy honorado. Y aquí dice que con esta viuda y su hijo muerto, mucha gente los seguía juntos. Esta viuda estaba pasando por una gran tristeza que muchas personas lo reconoció y fue con ella. Jesús tenía la habilidad de salvar a todas las personas, a revivir a todas las personas, pero solo lo hacía a personas específicas.
Y Jesús salvó a este joven porque probablemente esta mujer, la viuda, vivía bien para el Señor. Y cuando dice que mucha gente lo siguieron, podemos saber que fue una mujer honorada. Los que son puros, los que ayudan a las personas, los que aman a Dios, Dios los ve y lo sabe. Dios ve nuestras vidas y nos da las oportunidades. Si queremos saber si una persona ha vivido una vida buena o mala, podemos ver en su funeral. Podemos ver cuántas personas vino a su funeral. Digamos que había un rico, muy rico, él murió y nadie viene a su funeral. Significa que él solo vivió para sí mismo. No fue una persona buena. Este joven que murió, muchos lo seguían. Jesús dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. Yo soy el camino, la vida. Hay la vida y la muerte está siguiendo. Hay la vida y la muerte. Hay la oscuridad y la luz. Siempre la luz gana. Si apagamos las luces aquí va a ser oscuro. Pero en una oscuridad, cuando hay luz, la luz gana. Cuando encuentran a Jesús, encuentran la vida, encuentran la luz. Porque Jesús es la luz verdadera. Este evento aquí que estamos leyendo fue exactamente cuando la vida y la muerte se encontraron. La vida que es Jesús y la muerte. Jesús puede revivir a cualquier oscuridad, a cualquier muerte. Pero ¿qué es importante? Que esa muerte se encuentre con Jesús, que tenga conexión con Él. Si buscamos Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y aquí hay otra ley del pecado y de la muerte. Cuando dos leyes se enfrentan a uno al otro, el ley que tiene más, la ley que es considerado superior es el que gana. Esto es cuando llamamos la salvación también, cuando la ley de Cristo Jesús es superior a la muerte y al pecado. Por eso todos nosotros recibimos el perdón de pecados por esta ley. Si vemos en San Lucas 1, dice que Lucas vio todas las cosas que hizo Jesús en orden. Quiere decir
que primero este joven fue el primero que fue resucitado, después la niña y después Lázaro. Y todo esto es en el Nuevo Testamento. Antes en el Antiguo Testamento hubo un evento en donde Elisa, la profeta, dijo algo sobre que alguien revivirá y después de 900 años pasó este evento. ¿Y quién lo experimentó? Nosotros también tuvimos esta experiencia. Si vemos San Lucas 13 y 14, leamos juntos. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te tengo, levántate. Esta multitud no sabía quién era Jesús, solo estaban encerrados en la tristeza. Pero ¿quién se acercó? Jesús se compadeció y Jesús se acercó a ellos. No es que ellos vinieron ante Jesús y le pidió que salve al joven, sino que Jesús mismo se acercó a ellos. Cuando Jesús llegó a este mundo, también no es que nosotros le pedimos que venga a salvarnos, sino Él mismo vino porque se compadeció. Se sintió mal por nosotros. Vayamos a primero de Juan 4. Primero de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es que la multitud le pidió que se acerque y le salve, sino Jesús se acercó primero. Antes de que nosotros naciéramos, antes de que nosotros le pidimos que nos salve, Él ya lo había cumplido para nosotros. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, dice. Él nos dio su gracia primero. Nos dio el amor y ahora nos dice: regresa, vuélvete a mí. No es que si vuelves yo te perdono. Él ya nos perdonó y solo quiere que volvamos voluntariamente. Esto es la vida cristiana. Como nosotros ya lo habíamos recibido, tenemos la gracia, ya recibimos el amor, por eso podemos devolver el amor. En otras palabras, si nunca recibieron el amor y si nunca recibieron la gracia, no tienen razón, no tienen propósito por la que quieren devolver este amor. Por eso, antes de la vida cristiana, primero hay que recibir el amor, que es la salvación. Hay que entender la salvación para volver el amor. Si vemos regresamos a San Lucas 7:13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. La viuda estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando? Porque su único hijo murió. Pero Jesús le dijo: no llores. Significa, no hay razón, no, ya no tienes que llorar, porque yo puedo salvarlo. ¿Quién puede decir esto? Solamente Jesús.
Cuando las personas alrededor de nosotros están tristes y están llorando, no hay muchas cosas que podamos decirles para consolar, pero Jesús simplemente le dijo, no llores, porque yo puedo salvar a tu hijo. Solamente Jesús puede decir esto, y su consolación es perfecta. Si vemos Isaías 51:12, 51:12, leamos juntos. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? Esta viuda, durante su funeral, había toda esa multitud que le estaba siguiendo y consolándola, pero ella seguía llorando, porque ninguna de las consolaciones del humano sirve. Pero Jesús fue su consolador. Hay cosas imposibles para el humano. Hay cosas que nosotros nunca podemos hacer, pero Dios lo puede. Si siempre dicen, ay, ¿por qué los hermanos de la iglesia nunca me consola? ¿Por qué mi familia no me consola? ¿Por qué cuando estoy triste nadie me ayuda? Es porque los humanos no pueden consolar perfectamente. No podemos corregir las situaciones, pero Dios sabe todo y Dios nos puede consolar. Cuando ven la palabra, cuando oyen su palabra, pueden saber, oh, yo ya no tengo que estar triste porque Dios lo había hecho por mí. Dios dijo que no me preocupe, no hay razón por la que tengo que estar triste, porque Él lo sabe. Y así podemos, por eso es que aprendemos la palabra. También aquí nos dice que no tengamos temor a las personas, porque Dios está con nosotros. Esta viuda ya no tenía esperanza, su hijo murió, su esposo murió, pero Jesús le consoló. Le dijo, no llores, porque yo resolveré tu problema. Nosotros también cuando lloramos por cosas, dejen todo eso enfrente de Dios. Lloren a Dios. No lloren por el problema, sino lloren ante Dios. Lloren y digan, ¿qué tengo que hacer, Dios? Estoy pasando por esto, estoy llorando por esto, ¿qué puedo hacer? Levántame. Y después se enterarán de que Dios sabe todo eso y Él fue quien permitió eso. Permitió esa tristeza para que puedan aprender algo de ello. Si regresamos a San Lucas 7:13, y cuando el Señor la vio, compadeció de ella. Dice que compadeció. Compadecer es cuando uno ama. En San Lucas aparecen las oraciones del fariseo. El fariseo nunca dijo, su oración fue de que mi vida está perfecta, pero el otro quien estaba orando dijo, por favor, yo soy pecador. El que recibe
la gracia de Dios son los que son humildes, son los que se bajan, son los que les falta mucho y tienen muchas debilidades. Los que aceptan de que tienen la debilidad son los que Dios le ayuda. Si le dicen a Dios, Dios, yo soy pecador, yo tengo muchos problemas, yo nunca cambio, y aceptan sus debilidades, eso es cuando Dios los recibe y los ayuda. No los que dicen, Dios, yo estoy muy bien, estoy haciendo todo bien para ti, no me falta nada. Si buscamos Apocalipsis, Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El corazón que nosotros tenemos que tener no es que ya no me falta nada, mi vida es perfecta, lo estoy haciendo muy bien. Los que reciben la bendición, los que reciben la gracia, son los que son ciegos, los que están desnudos, los que saben que somos pecadores, que nos falta mucho. Así es donde Dios se compadece por nosotros. Por eso no hay que tener celos por otros. No hay que envidiar. Si me dice pastor, ¿por qué yo no puedo ser como ese hermano? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué yo tengo todos estos problemas? Ellos son los que pueden cambiar, los que Dios les puede ayudar. Pero los que vienen a mí y me dicen, pastor, mi vida cristiana ahora está buenísimo, lo estoy haciendo muy bien, casi perfecto. Ellos son los que se creen que ya no les falta nada, que ya no necesitan cambio. Hoy llegaron muchas familias nuevas y todos los salones que tenemos están llenos. Si Dios está viendo nuestra iglesia ahora, ¿qué pensaría? Él diría, ay, necesita más salón, ya las personas están aumentando en la iglesia. Él lo sabrá y Él nos ayudará para que la iglesia crezca, para que obtengamos quizás un mejor edificio, para que más personas puedan caber. Y el versículo que acabamos de leer fue un versículo dado a la iglesia Laodicea. La iglesia Laodicea que aparece en Apocalipsis es la iglesia de los últimos siglos. Pero recuerden que solo porque una iglesia, un edificio de la iglesia tiene salones buenos y el ambiente es muy bueno, eso no quiere decir que siempre es correcto. Solo porque una iglesia hace muchos eventos, hay mucha gente que anda y tienen todos los sistemas superiores, si no hay el evangelio en ello, no vale nada. La comunión es de lavar los pies unos a otros. Por eso es que cuando tenemos comuniones, cuando damos testimonio, decimos sobre cuánto nos falta, porque así Dios nos llena y nos ayuda con su gracia. ¿Qué es el corazón que tenemos que tener? Nosotros mismos tenemos que ser humildes y compadecer unos a otros entre los hermanos. Si vemos primero de Pedro 3:8,
Primero de Pedro 3, 8. Leamos juntos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Aquí dice compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Sed todos de un mismo sentir. Jesús siempre salvó a las personas cuando él mismo sentía, él compadecía lo que ellos sentían. Esto era el corazón de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en este mundo? Él revivió a las personas. ¿Y quién hace este trabajo? Los que tienen el corazón de Jesús pueden continuar a hacer este trabajo. Los que tienen el corazón de Jesús pueden hacer el trabajo de Jesús. Si también buscamos 1 de Corintios 2:16. El apóstol Pablo también tenía este corazón. 1 de Corintios 2:16. Leamos juntos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Jesús tiene varios aspectos en su corazón. Uno de ellos que tenemos que recordar es que podía compadecer el sentir de otros. Compadecer significa que podemos ver lo que le falta al otro. Nadie es perfecto, incluyendo yo mismo y ustedes. Cuando conocen a una persona por un largo tiempo, pueden ver sus debilidades y pueden ver lo que les falta, pero podemos amarlos de todas maneras porque podemos compadecer. Y podemos orar por unos a otros. Este corazón es el corazón de Cristo. Cuando vemos que algo le falta a un hermano, oramos por él para que pueda mejorar en eso. La iglesia de Corintios tenía muchos problemas, por eso es que esta enseñanza era para ellos. Que siempre tenemos que ser humildes y saber orar por otros hermanos. El corazón lleno de amor. Si vemos a Mateo 24 aparece los últimos siglos. San Mateo 24, 12. San Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una de las señales que nos dice que ya estamos en los últimos siglos de los años es que la maldad se multiplicará y el amor se enfriará. La gente odia unos a
otros, pero el odio significa que tienen interés. Cuando alguien odia algo o a otra persona, es porque a ellos siguen poniendo atención en eso. Pero los que no sienten nada por nadie y no tienen interés en nada, esos son los peligrosos. Los que sienten odio o amor, sienten algo por el otro. Pero los que no sienten nada son los más peligrosos. Si vemos primero de Corintios 13:2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Si no tienen amor, todo es en vano. Todas las cosas que hacemos tienen que ser basado en el amor. Cuando ayudan, no solo ayuden, sino háganlo con amor. Cuando oran, no solo oren sin nada, sino con amor. Aquí dice, pueden ayudar a los pobres, pueden ayudar a las personas. Y hasta algunos se sacrifican sus vidas, pero a veces lo hacen sin amor. Y también cuando oran por otros hermanos, no solo oren porque ellos pidieron, sino háganlo con amor. Traten de sentir como ellos, piensen más y oren por ellos porque los aman. Porque a veces podemos actuar sin el amor. En los últimos siglos, nuestras vidas seremos más ocupados en muchas cosas de este mundo y habrá mucha tentación. Pero siempre tenemos que cuidar el amor. Pero Dios nos pidió que lo amemos con amor. Cuando dan servicios, cuando cantan, no es que solo limpian la iglesia, solo lavan platos, sino tengan el amor, piensen en lo que están haciendo. Yo hago este servicio porque amo a Dios, porque amo a los hermanos, porque quiero servir. Si tienen ese corazón, sí vale para su gloria y para glorificar a Dios. Si regresamos a San Lucas 7:14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Jesús tocó el féretro. Y hay una ley de los judíos que no pueden tocar el féretro. Pero él lo tocó. ¿Y qué pasó cuando lo tocó? El funeral paró. Solamente Dios puede parar el camino de la muerte. Jesús mismo vino a este mundo y murió y paró el camino de la muerte. Y aquí que dijo,
Joven, a ti te digo, levántate. Para revivir, ¿qué tienen que hacer? Tienen que escuchar el llamamiento de Jesús. Si vemos Efesios, buscamos Efesios. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí en la Biblia nos dice que los que están muertos por el momento son los que no fueron salvos aún. ¿Cómo una joven pudo revivir otra vez? Porque escuchó la voz de Jesús. No solo por la oración, por el bautismo, sino solamente tienen que oír el llamamiento de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, consumado es. ¿Por qué Jesús llegó a este mundo? Para deshacer el pecado. Y ya Él dijo, consumado es. Los que oyeron esto y los que lo creen son los que reviven. También busquemos San Juan. San Juan 5:25. 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando oyemos la palabra de Dios es cuando podemos tener fe. Si nos preguntan cómo pueden ser salvos, cómo podemos ser salvos, primero tienen que oír la palabra de Dios, porque sin saber la palabra no pueden ser salvos. Solamente los que oyen pueden revivir. Hay palabras que nos salvan y tenemos que entenderlos perfectamente y así podemos vivir. Si regresamos a San Lucas, vayamos a versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Este joven estaba muerto hace rato y él no habla. Los que están muertos no se mueven, están quietos, no pueden mover. Eso es una persona muerta. Los que son salvos también. Antes de ser salvos, fuimos lo mismo que todas las personas en este mundo, pero después de ser salvo, nuestra boca abre, podemos mover, podemos dar testimonio. Por eso cuando damos testimonio decimos, antes estaba muerto, antes vivía de esta manera, estaba así, pero ahora puedo mover. Ya cambiaron. Por eso ante los ojos de otras personas en este mundo, ellos siempre dicen, los cristianos son diferentes, porque ya no vivimos como ellos. Aquí hay alguien que ha muerto y revivido, ¿no, verdad?
yo me he encontrado con 3 personas que casi murieron pero vivieron. Ellos sí murieron pero revivieron. Su vida es diferente. Los que experiencian la muerte, su vida cambia. Su vida cambia totalmente. Porque llegaron muy cerca de la muerte. Los que fuimos renacidos, sabemos muy bien cómo fue nuestras vidas antes de saber la verdad. Este joven revivió. ¿Quién está más contento? Claro que su madre. Su madre quizás estaba muy sorprendida. Y claro que este hijo y esta madre cambiaron. Tratarían unos a otros con más valor, porque ya han experimentado la despedida. Y también el joven cuando se despertó quizás vio la gran multitud que estaba con él y pensó, todas estas personas vienen por mi muerte, me sigue cuando estoy muerto, entonces él totalmente cambiaría su vida. Cuando renacemos, nuestras palabras y acciones cambian. Si vemos versículo 16, leamos juntos. Y todos viendo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Estas personas experimentaron este evento después de 900 años. Y dijo que un nuevo profeta se ha levantado. Y versículo 17, último versículo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ya había noticias sobre Jesús, pero ¿cuál es el milagro más grande que se puede experimentar en este mundo? Es de revivir a una persona desde su muerte. La noticia sobre Jesús cambió totalmente. Una persona que se resucitó, esto es algo como milagro, es un milagro. Y ahora esta palabra se está predicando aquí mismo en la iglesia. Y oyemos noticias. Y ellos glorificaron a Dios. Nosotros también cuando guiamos a las personas, a la verdad, glorificamos a Dios y a nosotros. Por eso nosotros predicamos para glorificar a Dios. Todos los muertos están renaciendo, reviviendo, pero siempre hay que pensar primero, ¿yo soy salvo? ¿O solo soy una de las muchas personas en la multitud? No sabemos si 100% de nosotros fuimos salvos, solo Dios sabe.
Pero ustedes mismos sabrán si verdaderamente renacieron por la gracia de Dios o no. Especialmente hoy, la tema es joven, levántate. Muchos jóvenes en esta época están muertos. Cuando ven las iglesias en estas épocas, como la iglesia que está arriba de nosotros, no hay jóvenes. No hay jóvenes. Casi la mayoría son los que son mayores de edad. Muchos jóvenes están muriendo espiritualmente, ya no tienen interés en Dios o la Biblia. Los jóvenes que están sentados aquí, en este tiempo están siguiendo la palabra, no al mundo. Y también tenemos que recordar que como nosotros casi morimos, pero vivimos, o sea, fuimos renacidos, tenemos que recordar que Jesús nos salvó. Este joven también, él revivió por Jesús, ahora él siempre recordará. Él personalmente tuvo la experiencia con Jesús. Los que tuvieron la conexión personal con Jesús son los que lo pueden tratar diferente, porque Él fue nuestro Salvador. Por eso siempre hay que pensar si verdaderamente tengo esa conexión profunda con Jesús y si la manera como estoy tratando a Jesús muestra que lo amamos. Tratar a Jesús es tratar la palabra. Si dice que son salvos y no ven la palabra por casi una semana, por una semana no leen la Biblia, no hacen nada en sus tiempos personales, entonces tienen que pensar si verdaderamente están tratando a Jesús como su Salvador, porque tienen que cambiar. Los que son salvos cambian. Entonces hoy hemos aprendido varias cosas. Primero hay que recordar el número 3 y hay que pensar primero si yo renací otra vez, si yo soy discípulo de Jesús. Y que Jesús vino con este corazón de compadecer a otros y hay que pensar si yo también lo tengo. Porque si hacemos todo sin amor no vale nada. Y por último busquemos Isaías. Isaías 12:5. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. ¿Por qué busqué esta palabra? ¿Qué tiene que ver esto con el tema de hoy? ¿Qué significa el sitio Naim? Belleza. Belleza. Naim significa belleza. Pero lo que Jesús acaba de hacer en este sitio fue algo más maravilloso, más belleza. Predicar es algo muy maravilloso ante los ojos de Dios.
Por eso, ¿qué hace la iglesia? Es un lugar muy bello en donde todas las cosas bellos ocurren. Y Jesús hizo el milagro más maravilloso. Entonces oremos juntos. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Tú nos salvaste porque nos consideraste pobres, y gracias por eso, por tu sacrificio, por tu sangre preciosa, nos salvaste. Eso fue algo muy bello, y queremos predicar esta verdad a todo el mundo, especialmente en los diferentes salones. Hay más espíritus pobres que aún no te conocen y recién están aprendiendo tu palabra. Por favor, abre sus corazones para que vengan al conocimiento de la verdad. Te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.